Y la Ley 20.602 se transformó en septiembre de 2012 en la normativa que modifica la legislación 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. La normativa, publicada en el Diario Oficial e iniciado en moción de la Cámara de Diputados en octubre de 2011 y debatido en el Senado por la Comisión de Salud, busca confirmar el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación natural que utiliza la comunidad sorda de nuestro país. En lo fundamental, esta ley deroga la obligación de definir un lenguaje de señas chileno, con lo que adquiere plena validez y reconocimiento el lenguaje de señas universalmente utilizado por las personas sordas. Durante el debate, que contó con la interpretación simultánea del presidente de la Agrupación de Intérpretes e Instructores de Lenguas de Señas, la senadora Isabel Allende manifestó que a pesar de los avances legislativos en materia de discapacidad, la sociedad no reconoce igualdad de oportunidades para ellos. Tengo el orgullo de haber sido una de las que desde el inicio estuvo en la Cámara de Diputados la comisión que creamos de discapacidad, que trabajó por muchos años. Y en esos años que trabajamos nosotros logramos efectivamente, entre otras cosas, de que las televisiones abiertas en ciertos horarios repartidos lograran finalmente poner a través del lenguaje de señas las noticias, porque una de las claridades que teníamos era esta falta de igualdad de oportunidades. Entre otras cosas, se manifestaba de que las personas con déficit auditivo o simplemente sordera no eran capaces de seguir las noticias de la televisión, puesto que no estaba contemplado el lenguaje de señas. También, efectivamente, logramos incorporar el tema de los perros guías, que después se reincorporó en la nueva ley que reemplazó la ley que teníamos anteriormente sobre la discapacidad. Al respecto, quiero señalar, presidente, que nuestro país todavía sigue siendo un cierto eufemismo el que hay igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Todos conocemos y sabemos que lamentablemente todavía sufren de discriminación. Por su parte, el legislador Hossein Sabbag manifestó que durante la tramitación de la normativa, el director nacional suplente del Servicio Nacional de Discapacidad explicó que la norma cuestionada apuntaba a homogeneizar el lenguaje de señas que se emplea en el país, aunque aclaró que a juicio de las mismas personas con discapacidad auditiva, solo hay leves diferencias en los códigos, por lo que no se requería de una normativa absoluta. Este proyecto de ley ha sido iniciativa de las diputadas Criste y Molina y de los diputados Accorsi, Carmona, Eluchán y Torres. Y es una iniciativa de un artículo único, por supuesto, y que fue aprobado en la Comisión de Salud por la unanimidad en general y en particular. La moción tiene como propósito eliminar una discordancia en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ya que este cuerpo legal reconoce expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda, pero en su primer artículo transitorio dispone que el Estado, junto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá en un plazo de 3 años el lenguaje de señas nacional. Como forma de dar una solución a esta discrepancia, la iniciativa propone derogar la mención correspondiente dentro del articulado transitorio de la Ley 20.422. Durante la discusión del proyecto, el director nacional suplente del Servicio Nacional de Discapacidad explicó que la norma cuestionada apuntaba a homogeneizar el lenguaje de señas que se emplea en el país. Del mismo modo, informó que las comunidades de personas sordas han manifestado su acuerdo con la derogación propuesta por la presente moción. El legislador Carlos Bianchi señaló que espera que el lenguaje de señas se incorpore en la malla curricular de educación de todo el país, como respuesta a la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. De la misma forma, el legislador se refirió a las pensiones para personas con capacidades diferentes, las cuales, a su juicio, deberían ser distintas, considerando el grado de discapacidad de las personas. Yo espero que el Estado, ya que estamos incluyendo, ¿no es cierto?, esta forma de expresión, el lenguaje de señas, incluirlo en la malla curricular de los colegios. O sea, ahí es la base donde de manera optativa debiera enseñarse quienes quieran, ¿no es cierto?, aprender o quienes tengan la necesidad de aprender, bueno, a través del financiamiento que el Estado debiera entregarle a la educación pública
poder entonces impartir el lenguaje de señas en todo el país. Yo creo que esa es la mayor demostración donde el Estado quiere de verdad incluir a las personas con capacidades distintas. Una de las cosas más injustas, presidente, es la situación de una persona con una capacidad o una discapacidad en el tema de las pensiones. O sea, vemos cómo una familia donde nace una criatura con un grado de discapacidad, esa familia recién cuando esa persona cumple 18 años puede acceder a una pensión por discapacidad, salvo, y está la excepción, de una discapacidad mental, que al momento de nacer sí cuenta con una pensión. Pero son todas las pensiones iguales, no hay diferenciación de acuerdo al grado de, ¿no es cierto?, de daño que pueda tener una persona o de acuerdo al grado de discapacidad que tenga una persona. Se pagan todas por iguales. Ahí hay una brutal discriminación que debiera ser distinta y debiera, ¿no es cierto?, tener o debieran haber pensiones de acuerdo al grado de discapacidad. El senador Francisco Chaguán manifestó que, tal como lo señaló en el debate de la Comisión de Salud, se hace necesario incorporar una obligación de los concesionarios de señales de televisión de incluir este sistema de comunicaciones. Tal como lo señalé durante su debate en la Comisión de Salud, estimo que se hace necesario incorporar una obligación de los concesionarios de señales televisivas el incorporar este sistema de comunicaciones que hasta ahora es voluntario y que en mi calidad de presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, donde actualmente se tramita este importante proyecto de ley sobre televisión digital, instaré para que esta disposición quede materializada adecuadamente, tal como lo han hecho un grupo importante de senadores. Para el legislador Waldo Procuriza, este proyecto de ley hace un cambio pequeño pero indispensable para las personas con discapacidad auditiva. Quiero felicitar en primer lugar a los autores de este proyecto de ley, que a mi juicio hace un cambio simple, un cambio pequeño, pero sin embargo que es indispensable para los discapacitados de la audición. Esta ley, señor presidente, generará una apertura, una posibilidad al uniformar el lenguaje de señas y establecerá un lenguaje común para quienes se puedan comunicar por esta vía. Creo que es un paso importante. Hace mucho tiempo atrás, junto al exdiputado Arturo Longton, insistimos con una legislación que está vigente en el sentido de que en los noticiarios, los canales de televisión debieran tener un espacio en donde se dieran también las noticias para que la gente que no puede oír pueda leer y entender las noticias. Sin embargo, eso no ha sido fácil. Los medios de comunicación han sido más bien reacios a esto. Hay algunos que han cooperado y hay que reconocerlo, pero eso, la verdad, es un tema que está pendiente y quiero hacer un llamado a las autoridades para que una vez que tengamos una uniformidad del lenguaje de señas, se pueda establecer el cumplimiento irrestricto de esta obligación a los canales de televisión. El senador Gonzalo Uriarte señaló que esta es una gran oportunidad para el Congreso para acercarse a la realidad marcada por el silencio, la incomprensión y la dificultad de comunicarse de quienes tienen discapacidad auditiva. Junto con felicitar a los autores de esta moción parlamentaria, entre ellas a la diputada Andrea Molina, yo quisiera decir que esta es una gran oportunidad para el Congreso, para esta corporación, para poder acercarnos a una realidad marcada por el silencio, la desolación, la incomprensión, la dificultad para comunicarse y por una infinidad de experiencias muy duras, que es muy difícil de entender si es que uno no ha pasado por ella o no ha vivido con alguien muy cercano experiencias de este tipo. Por lo mismo creo que es una gran iniciativa que vale la pena respaldar, muy simple, de una técnica legislativa muy elemental, pero que se hace cargo de un problema que traía esta ley, que era el plazo, un plazo de 3 años para poder definir, además, algo que la propia ley indicaba como el lenguaje de señas chileno. Obviamente que la fórmula que empleaba esta ley vigente no era la más feliz, se establecía una pretensión bastante discutible de definir un lenguaje para Chile en circunstancias que todos sabemos, los lenguajes, los idiomas, los dialectos
y los medios de comunicación son por esencia dinámicos, cambian, van mutando. Y por eso no era conveniente quedarse aferrado a esta fórmula. De esta manera, la normativa que modifica la legislación 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad se transformó en la Ley 20.602, publicada en septiembre de 2012.